Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, mis queridos hermanos, hoy les tengo un tema muy interesante, muy especial. Creo que en el mundo adventista no hay un tema igual. Vamos a hablar de Jerusalén en la profecía bíblica. ¿Se construirá el tercer templo de Jerusalén? Este tema yo lo quise grabar hace más o menos 3 años. Por cierta noticia que en ese momento fue de relevancia, que aún lo es. Pero miren, debido a los acontecimientos que han pasado los últimos días, y cuando me refiero a acontecimientos me refiero específicamente a ha llegado un nuevo Mesías a Israel. Un sector de los judíos ortodoxos cree que sí. Y bueno, es una noticia que se viralizó en estos días. Estamos hablando de este señor que se llama Hizkiyahu ben David. ¿No? También se traduce más o menos Ezequías, hijo de David. Y supuestamente este es el anticristo o algo así están diciendo los judíos. Ya vamos a analizar esto, ¿sí? Entonces, debido a esta noticia, me he animado a hacer este tema que la verdad lo había olvidado. Y hoy vamos a hablar no solamente de este señor. Vamos a hablar acerca de si es posible la construcción del tercer templo de Jerusalén. Vamos a hablar específicamente de eso. Vamos a vislumbrar la teología del futurismo, la teología evangélica del futurismo, creada por los jesuitas en la Reforma Protestante. Ya vamos a ver todo eso de una manera muy rápida y didáctica. Y cómo nosotros contrastamos esas profecías con nuestras profecías. Realmente es posible que toda esta teología del futurismo y toda esta idea evangélica del rapto, el tercer templo de Jerusalén, el anticristo y todo esto, ¿es realmente plausible? ¿Es real? Si a ustedes les ha interesado alguna vez este tema, quédense, ¿sí? Porque este video vamos a tratar de explicar todo eso. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar de todo esto, ¿sí? Jerusalén en la profecía bíblica, se construirá el tercer templo de Jerusalén. Y la teología del futurismo también podríamos ponerla aquí como subtítulo. Así que vamos rápidamente. Vamos a la historia de Jerusalén. Para entender lo que se está llevando a cabo y los conflictos que hay en Jerusalén, tenemos que entender un poco la historia. Un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Hay un dicho muy sabio. Entonces vamos a ver rápidamente unos 2000 años de historia. No, más de hecho, más. Estamos hablando desde la época del rey David. Sí, más de 2000 años. Estamos hablando de como de 3000 años de historia desde Jerusalén. Y empezamos así. Jerusalén, que traducido significa la ciudad de paz. No se sabe a ciencia cierta cuándo se fundó. Pero la primera vez que se menciona en la Biblia es en Génesis 14, 18, 20, con su nombre antiguo Salem, paz, pacífico, cuyo gobernante era Melquisedec, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquisedec, ¿se acuerdan, no? Cuando va le va al encuentro a Abraham, ¿no? Él era rey de Salem, que era la antigua Jerusalén. Claro que en ese tiempo no estaba en manos de los israelitas, sino en manos de los cananeos. Y bueno, ya cuando llegó el pueblo de Israel a Canaán y específicamente en el reinado de David fue cuando se tomó posesión de esa ciudad. Y más adelante David, por su punto estratégico, la convirtió en la capital del imperio de Israel. ¿Sí? Más o menos así es la historia. Pero vamos a seguir leyendo. Después, a lo largo de la historia, Jerusalén es habitada por pueblos paganos y a su vez reconquistada por los israelitas. Y aquí hay las diferentes citas bíblicas. Unas les citaré, otras no, por cuestiones de tiempo, para no tampoco ser un poco aburrido ni tedioso. Así que vamos a continuar. Cuando David la convierte en capital de Israel es cuando llega a tomar más importancia en la historia. Y eso lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 y 7. Después de David reina Salomón, su hijo, quien construye el primer templo de Jerusalén, y a su vez el más glorioso que alguna vez se levantó en la historia, tanto del mundo como de Israel, el famoso templo de Salomón. Cuando el reino se dividió en el norte y en el sur, esto fue ya con el hijo de Salomón, perdió mucha de su importancia debido a que el rey del sur dijo, bueno, vamos a hacer aquí 2 becerritos de oro para que la gente no cruce al otro lado y camine tanto para adorar en el templo. Bueno, esa es más o menos la historia, el reino del sur y el reino del norte.
Después de la división del reino sufrió muchos saqueos. Bueno, los saqueos que sufre esta ciudad es terrible. Fue muy saqueada por los mismos reyes. Esto tomemos muy en cuenta. Por los mismos reyes, los malos reyes que tuvo Jerusalén fue que fue saqueada específicamente. Solo se mencionan unas pocas reconstrucciones a lo largo de casi 2 siglos, desde que se hizo hasta cuando desapareció totalmente el templo de Salomón. Fue que realmente por ahí se hizo un par de remodelaciones. Después de esta larga historia de apostasías y reformas y más apostasías que reformas, llega un terrible desenlace para Jerusalén y su templo, ya que llega Babilonia y la saquea por completo. Pues fueron 3 asedios que se llevaron contra ella. El primero fue en el año 605, ahí es cuando es llevado Daniel. El segundo es en el año 597 y finalmente en el año 586 cuando es destruida. Y en estos 3 asedios la ciudad quedó totalmente destruida y su templo de igual manera. Aquí es cuando se pierde el arca del pacto. De hecho, la historia habla de que el sumo sacerdote de esa época se dio cuenta que esto había llegado a su fin. Dice que esconde el arca del pacto y bueno, ahí se perdió en la historia. Supuestamente se la ha encontrado o se sabe que está debajo del Gólgota, el monte de la calavera. Esto lo descubrió un científico aficionado llamado Ron Wyatt, adventista. Pueden investigar acerca de él un poquito más si quieren saber respecto a este asunto. Otros creen que lo que dijo Ron Wyatt es falso. Bueno, es cosa de cada cual. ¿Qué más tenemos? Dice, luego de que se cumplieran los 70 años de exilio que tuvo que sufrir y que estaba profetizado por Jeremías 25:11, pudieron volver los deportados. O sea, después de 70 años volvió el pueblo los judíos, mejor dicho. Inmediatamente comenzó la reconstrucción, pero con muchas dificultades. Todo eso vemos en el libro de Esdras. Y después de su reconstrucción nos queda aproximadamente 250 años de silencio, ¿no? Josefo, después de la reconstrucción del muro que llevó a cabo el profeta Nehemías, eso está en Nehemías 12, 27, 40. Y bueno, aquí puse en paréntesis Josefo, porque ellos más o menos son los historiadores de esa época que escribieron ciertas cosas, pero realmente casi muy poco se sabe acerca de estos 250 años de silencio. Son cosas que, bueno, no pasaron tampoco grandes acontecimientos. En fin, más tarde en la historia, el Imperio Romano llega al poder mundial. Verán, aún no ha venido Cristo, Según la profecía de Daniel 7 y parte de sus murallas son derribadas en el año 63 a.C. Luego el templo es saqueado en el año 54 a.C. Después es capturado por Herodes. Verán, el templo, después de que vinieron los deportados, por el profeta Nehemías, reconstruye el templo. Claro que hizo algo sumamente sencillísimo a comparación de lo que era el templo de Salomón, pero también se le dio la promesa de que ese templo iba a ser más glorioso que el primero. ¿Por qué? Porque Jesús iba a pisar ese templo. Entonces, lo que se hizo fue bastante insignificante, por así decirlo. Ellos, en los poquísimos recursos que tenían, hicieron lo que pudieron mejor y medio hicieron un templo medio decente. Podríamos decirlo así en pocas palabras, ¿ya? Entonces, más adelante, dice que después es capturada por Herodes el Grande en el año 37 a.C., y la comenzó a reparar y adornar, cuyas reconstrucciones finalizaron en el año 64 después de Cristo, solo 2 años antes del estallido de la guerra judía contra los romanos. O sea, llega Herodes, y Herodes era un rey de Israel. La verdad era un canalla, podríamos decirlo así. Y disculpen la palabra un poquito fuerte, pero miren, cuando él se manifiesta y dice, miren, yo voy a reconstruir el templo de Jerusalén, que en ese momento no lo llamaban el templo de Herodes, dicen que los sacerdotes encargados del templo no le creían. Dice que no dejaron derribar el templo hasta que Herodes había colocado todos los materiales los cuales iban a utilizar para la reconstrucción del templo. Hasta ese entonces dice que no dejaron derribar el templo, porque hay toda una historia detrás de él que no la voy a contar aquí. Entonces era un sinvergüenza y ya lo conocían. ¿Sí me entienden? Ya, entonces más o menos es la historia. Entonces él por ganarse el favor del pueblo, dicen que hizo un templo muy hermoso. Obviamente no se parecía al de Salomón, pero fue muy hermoso, al punto de que le pusieron el templo de Herodes. Y bueno, se tardó mucho tiempo también en
en acabar todos los acabados, y en el año 64 después de Cristo, después de la muerte de Cristo, es cuando se termina, en el año 64 después del nacimiento de Cristo, porque el conteo es desde el nacimiento de Cristo, es cuando se termina los acabados. Se acaba de colocar la última pinturita y se acaba de picar la última piedra del templo, ¿sí? Y irónicamente, esto fue 2 años antes de que sea totalmente destruido. Qué increíble, ¿verdad? Todo esto es un contraste también de tipo y antitipo con lo que vamos a vivir nosotros. Estamos viviendo hoy en la actualidad. Pero bueno, eso será para otro tema. Continuamos. En el año 66 después de Cristo se desató la rebelión contra Roma y Jerusalén fue el escenario de un gran derramamiento de sangre. Los judíos y los gentiles se comenzaron a masacrar mutuamente hasta que toda apariencia de orden y gobierno hubo desaparecido. O sea, fue un desastre. Vamos a usar esta palabra, que aunque es amable la palabra para describir lo que pasó aquí, fue un desastre total, fue un caos, fue... como dijera, es como si metiéramos a 10 gatos en un costal y los sacudiéramos, algo así, ¿no? La verdad fue un desastre lo que pasó ahí. Bueno, en fin, ¿qué más tenemos? Dice, ya, en el año 66 después de Cristo, Cestio Galo marchó contra Jerusalén, pero por alguna extraña razón que hasta el día de hoy se desconoce, él se retiró con sus tropas, dejando a los judíos con una aparente victoria y un breve triunfo. Todo esto se describe en el primer capítulo del conflicto de los siglos. En el año 70 después de Cristo, en el mes de abril, llegó Tito con 80,000 soldados. Bueno, hoy tal vez ese número a ustedes no les impresiona, pero en la antigüedad era un mega super ejército. Mientras en Jerusalén, 3 líderes se peleaban por el dominio de Jerusalén, los cuales eran Juan de Gischala, líder de los celotes. El segundo era Simón Bar Giora, un líder de merodeadores. Y el tercero era Eleazar, hijo de Simón. Y bueno, todo era un desastre, estaba dividido Jerusalén. Y bueno, esto es un reflejo, ¿no?, de lo que va a ser más o menos el mundo en el tiempo del fin. Acordémonos que el mundo queda dividido por 3 mensajes celestiales. Bueno, tipo y antitipo. Todo este conflicto duró 5 meses. Esto es interesante. No es el tema, ¿no? Pero es interesante que la Biblia también, Apocalipsis 9, cite 5 meses. Pero bueno, en fin. Y en agosto del mismo año, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por completo, según la profecía de Mateo 24:2. Todo eso lo podemos ver en el conflicto de los siglos, capítulo 1. Luego se recuperó parcialmente, ¿no?, y lentamente, pero cuando el emperador Adriano la comenzó a reconstruir como una ciudad gentil, los judíos se levantaron en una nueva rebelión bajo Bar Coquebas en el año 132 después de Cristo, que fue aplastada en el año 135 después de Cristo. Se reanudó la reconstrucción después de aplastar la rebelión y los judíos fueron proscritos de allá afuera. O sea, en este emperador, en los años 130 por ahí, quiso reconstruirla, pero quiso hacerla una ciudad de gentil. Los judíos, verán, los judíos son personas muy difíciles. Oigan, son personas muy, muy difíciles. Verán, yo no hace mucho tiempo descubrí que vengo de ascendencia judía. Y yo conozco a vamos a decirlo así, a mis antepasados. Estoy hablando de mi padre, mis abuelos y todo eso. Y eran personas muy difíciles, ¿ya? No he tenido el placer de tratar con personas judías por mucho tiempo. He conocido 1 o 2. Pero si los judíos se parecen a mis predecesores, son personas muy difíciles en verdad. Les digo así en serio. Y los judíos son personas muy difíciles, muy celosas. Bueno, tienen un temperamento, podríamos decirlo así. Entonces miren, otra vez hubo otra revuelta. El emperador ya se cansó y dijo, ¿sabes qué? Sáquenme a los judíos, no los quiero ver ni en pintura. Y les negaron la entrada a la ciudad. En el siglo IV, esto estamos hablando de los años 300 y algo más, los cristianos se establecieron en Jerusalén y llegó a ser parcialmente una ciudad cristiana. Se llegaron cristianos a Jerusalén y bueno, algo digamos que medio fue cristiano. En el año 326 después de Cristo, Helena, madre de Constantino, acuérdense, en Constantino el Grande, el primer papa de la Iglesia Católica, edificó una iglesia en el Monte de los Olivos. Y Constantino construyó la iglesia del Santo Sepulcro en el año 333 después de Cristo. Y la proscripción de los judíos también fue levantada en ese tiempo. Bueno, Constantino
verán, si ustedes quieren hacerse una idea de cómo era Constantino, vean al Papa Francisco. El Papa Francisco, yo podría decirlo así por usar una palabra, por usar una mala palabra. El Papa Francisco es la reencarnación de Constantino. Por usar una mala palabra, no estoy diciendo que la reencarnación exista, no estoy diciendo eso, sino por usar una mala palabra, para que ustedes me entiendan, porque son prácticamente lo mismo. En fin, seguimos. En el año 614 después de Cristo, estamos hablando después de Cristo, los persas bajo Cosroes II tomó Jerusalén, destruyó la iglesia del Santo Sepulcro, la ciudad fue conquistada 14 años más tarde por el emperador romano Heraclio, y luego tomada por los árabes. Esto es interesante. Luego tomada por los árabes bajo Omar en el año 638. Miren, este año, recuérdenselo bien, en el año 638 los árabes se posesionan de Jerusalén. Sí, y aquí viene una historia muy larga. Y desde ese tiempo ha estado mayormente bajo el gobierno musulmán. Desde ese tiempo, desde el año 638, es que los árabes prácticamente viven o vivían. Sí, ya van a ver por qué les digo vivían en Jerusalén. Sí, y es una guerra que hasta el día de hoy ha llegado a nuestros tiempos, en serio. El lugar donde era el templo se convirtió en el Domo de la Roca, el famoso Domo de la Roca, ¿no? La famosa mezquita de los musulmanes. Roca, siendo uno de los 3 lugares más sagrados del mundo musulmán. Ellos tienen 3 lugares sagrados. Uno de ellos es el Domo de la Roca o la mezquita de la Roca, etcétera, etcétera. Que en el año 1077 después de Cristo la tomaron los bárbaros turcos, y en ese periodo maltrataron mucho a los cristianos, haciendo que toda Europa se levantara indignada. El resultado fueron las cruzadas en el año 1099, donde también tienen su origen los caballeros templarios, que esa es otra historia. Jerusalén fue conquistada y se estableció un reino cristiano durante 88 años. Estamos hablando de los años 1100 más o menos, que pasó todo esto. Llegaron los turcos, pero no se olviden que prácticamente seguían los musulmanes de cierta manera al control. En el año 1187, Saladino, sultán de Egipto y Siria, tomó la ciudad y comenzó a reconstruir sus fortificaciones. Y por 2 breves periodos, Jerusalén fue restituida a los cristianos, primero en el año 1229 y otra vez en el año 1243. Pero un año más tarde fue tomada por los turcos. Luego cayó en manos de egipcios en el año 1517. Fue conquistada por los turcos otomanos, que la retuvieron hasta 1917. Estuvo en manos de los turcos hasta 1917. O sea, duró bastante tiempo en manos de los turcos. Estuvo bajo el mandato del gobierno británico desde el año 1923 hasta el año 1948. Y fue su capital durante la guerra judío-árabe. En 1948 hasta 1967 la ciudad estuvo dividida y al final la parte principal de la Jerusalén moderna, fuera de los muros, mayormente al oeste de la antigua, se convirtió en la capital del Estado de Israel. En 1967, como resultado de la famosa Guerra de los 6 días, Jerusalén fue reunificada y el barrio judío dentro de la ciudad antigua fue reconstruido y repoblado por judíos. Yo sé que no entendieron casi la mitad de todo lo que acabo de leer, pero miren, vamos a resumirlo así rapiditamente. Jerusalén, después de que fue desechada por Cristo, cuando les dijo su casa es dejada desierta y después se va al Monte de los Olivos, y ahí es cuando entra en juego Mateo 24. Desde ese entonces se acabó, por así decirlo, entre comillas, la gracia para el pueblo de Israel. Prácticamente, aunque en realidad fue en el año 34 con la muerte de Esteban, y más adelante en el año 70 cuando fue totalmente destruida. Pues bueno, pasó a la historia. Desde ahí Jerusalén solamente, escúchenme bien, solamente porque Jesús estuvo allí y tenía pues su historia, ¿no?, de los profetas y los patriarcas, solo por eso ha sido una ciudad o un país, también hablando generalmente de todo el país, pero si nos quedamos en Jerusalén habláramos solamente de una ciudad. Desde ese entonces, solamente porque Cristo estuvo allí y murió y toda la cuestión, es que ha sido de importancia. Si Cristo no hubiera muerto en Jerusalén, la historia sería otra, sería una ciudad que nadie recordaría prácticamente, ¿sí? Pero miren, desde que Jesús la desechó en el año 34, cuando se acaba su tiempo de gracia y se pone fin a la profecía de las 70 semanas,
Jerusalén es una pelota, vamos a decirlo así, es una pelota en un campo de fútbol. Y yo creo que cualquier persona en esta vida ha visto un partido de fútbol alguna vez. Y yo creo que todo el mundo quisiera hacer todo menos el balón. Porque ese pobre balón lo patean de un lado para otro y está aquí, está allá. Y el pobre balón es la víctima del juego, ¿no? Entonces, eso ha sido Israel. Como ustedes vieron la historia, pasó de un lado al otro, pasó aquí con los turcos, los musulmanes, el imperio británico, el imperio romano, los cristianos, los gentiles. O sea, ha sido la pelota de fútbol. Pero en el año, miren, vamos a avanzar un poquito más para entender todo esto. Miren, en el año 1946, ahí vemos Palestina, después de la Segunda Guerra Mundial, que es interesante, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial tuvo no tuvo el único propósito, tuvo algunos propósitos. Uno de esos propósitos fue justamente devolver o hacer que los judíos regresen a Israel, que hoy en la actualidad nosotros le conocemos como Palestina. En 1946, miren, esos puntitos amarillos que ven en la pantalla son lo que era el pueblo de Israel o los judíos o las primeras colonias sionistas, dice que judías, podríamos decirlo así, en Palestina. O sea, ahí los judíos eran unos poquitos, ¿sí? Más adelante, a un año después, en 1947, la ONU, que también se establece en ese año, hace el plan de partición para que Israel o Palestina se divida de esta manera. Entonces hacen dos estados, hacen el estado de Palestina y fundan el estado de Israel. Entonces dijeron, a Palestina o a Israel, mejor dicho, ya lo vamos a dividir en dos naciones, Palestina e Israel. Van a haber judíos y van a haber ¿qué cosa? Van a haber musulmanes viviendo ahí. Y desde ahí, los más viejitos, los más mayorcitos, recordarán toda esa guerra que ha habido en Medio Oriente hasta el día de hoy. Ya no suena tanto las noticias como cuando yo era niño y que los judíos y que había una guerra constante que se peleaban por el territorio. Miren, en 1967 Israel tiene casi toda Palestina, ¿sí? Esta foto que está al final creo que es del año 2010. Estamos hablando de hace 10 años atrás. La presencia musulmana es casi inexistente. Prácticamente toda la nación de Palestina, o de Israel, es prácticamente lo mismo, pertenece a los judíos, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene de interesante? Ya vamos a entenderlo, mis queridos hermanos. Pero quédense con esta imagen. Israel ha vuelto a las manos de los judíos, ¿sí? Declaración de Independencia de Israel. Vamos a leer aquí brevemente. La Declaración de Independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv, en el número 16 de Boulevard Rothschild. Interesante que este nombre aparezca aquí, pero coincidiendo con la financiación legal del mandato británico de Palestina, la añorada tierra de Israel, de los judíos. La declaración se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en los estados, uno árabe y otro judío, aceptado por la comunidad judía y rechazado por la comunidad árabe. A ellos no les importó, a la ONU no les importó que los árabes no estuvieran de acuerdo. Ahí vemos unas primeras vislumbres de lo que va a ser algún día un nuevo orden mundial. Las naciones van a decir sí, y aunque de unos pocos digan no, se acabó. Los musulmanes no estaban de acuerdo porque verán, se me está pasando algo. En la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron las víctimas? Los judíos. El mundo entero que dijo, ay, pobrecitos los judíos, hay que darles una nación porque no tienen nación. Entonces dijeron, que vuelvan a su país, que es Palestina o Israel. Pero como ahí estaban los árabes, ¿qué dijeron? ¿Y ahora cómo hacemos? Entonces escogieron y dividieron, la ONU dividió Palestina, como ustedes vieron en los mapas, y dijeron, esto le pertenece a los judíos, esto a los árabes. Y desde ahí se desató un conflicto terrible. Hasta el día de hoy, en la actualidad, ya ha mermado bastantísimo, ¿sí? Entonces, miren, la Segunda Guerra Mundial es toda una historia detrás de ella. Sabemos que fue planeada justamente por esto. Ahora la pregunta es ¿por qué? Escúchenme bien. ¿Por qué el mundo entero, vamos a decirlo de esta manera, o la élite, vamos a decirlo mejor de esta manera? ¿Por qué la élite está empeñada
en que vuelvan los judíos, entre comillas, porque los que están ahí, verán, los judíos en realidad, escúchenme bien, los judíos de verdad se perdieron en la historia, ¿sí? Los que supuestamente están allá en Israel, supuestamente que vienen del linaje de no sé quién, el linaje de no sé cuánto, no se sabe hijos de quién eran, literal. Hay ciertos estudiosos que hablan de los casares, que era por así decirlo, un pueblo muy diferente a los judíos, se parecían mucho en las facciones físicas, y hay toda una historia atrás de eso. Les dejo un link en la descripción de este video para que vean toda esa historia. Ese video lo compartí hace mucho tiempo, si no mal recuerdo lo dijo el pastor Walter Bay, ¿sí? Y bueno, les dejo toda esa historia para que la vean ustedes. Entonces, lo que realmente quieren, ¿no?, es llamar la atención del mundo a Israel. ¿Por qué? ¿Qué están planeando? Esa es la pregunta. Yo sé que, verán, hay mucho, cuando ustedes hablan de estos temas en el adventismo, dicen, no, eso no tiene nada que ver, eso no es importante. Y de cierta manera tienen razón. Nuestras prioridades son otras. Pero nosotros no ignoramos las artimañas de Satanás, mis queridos hermanos. Sí, no se olviden de eso. Entonces, miren, oficialmente esto pasó el 14 de mayo de 1948. Se dividió Palestina entre judíos y árabes, y bueno, ya vimos que los judíos han sido los que han ganado prácticamente el territorio, porque el mundo les ha dejado ganar, etcétera, etcétera. Papa Francisco visita el Muro de los Lamentos. Bueno, 26 de mayo, interesante la fecha, del 2014, a 2 días nomás de que, a 12 días de que se celebrara su aniversario. Interesante la fecha. Bueno, seguimos. Donald Trump, bueno, ya no es presidente. Ya no es presidente. Yo cuando hice este video, Donald Trump era presidente, obviamente. Ya no es presidente, pero yo les digo algo, escúchenme bien, quédense con mis palabras. Si algún día nosotros vemos el desenlace de las escenas finales de este mundo, hablamos de la ley dominical y todo eso, va a ser con un presidente como Donald Trump. Y si es que Donald Trump vuelve a ser presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones, señores, yo estoy casi seguro, y bueno, yo no soy profeta ni nada, ¿no?, pero yo estoy casi seguro que veríamos los acontecimientos finales después de la presidencia de Joe Biden. Quédense con mis palabras, sí, lo estoy diciendo esto en el año 2021. Pero bueno, Donald Trump, el hombre de noticias, un villano, un héroe, yo simplemente diría un actor más en el drama. En fin, Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén ajeno a las protestas. Bueno, Donald Trump tenía un yerno que era judío y su hija también se hizo judía por el esposo. Algo así es más o menos la historia. Y de una u otra manera, Donald Trump fue muy querido y muy amado por los judíos, pues él abrió una embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Eso, cuando uno hace eso, uno está reconociendo a ese lugar como nación. Sí, eso fue lo que hizo. Simbólicamente, Donald Trump pues reconoció a Israel como nación. Y eso que se pusieron muchas personas, pero otros también le aplaudieron mucho a Donald Trump. Bueno, fue toda una noticia de su época, sí, de su momento. Estamos hablando del año 2018. Estamos hablando de 3 años atrás nomás. Eso hizo Estados Unidos. Entonces, incluso los judíos hicieron una moneda de Donald Trump, una moneda conmemorativa, de adorno, por así decirlo, o de lujo, en la cual decían que Donald Trump era Ciro. Y acuérdense que Ciro fue el que permitió la reconstrucción del templo en la época de Daniel, si se acuerdan, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Eso fue la noticia del momento. Ahora miren, ahora viene la noticia que yo sé que muchos están viendo el video justamente por esta noticia. Ha llegado un nuevo Mesías a Israel. Un sector de los judíos ortodoxos cree que sí. Verán. Vamos primero a aclarar algo. Los judíos ortodoxos eran como los fariseos de la antigüedad, sumamente estrictos en la Torá, en la Biblia, en las tradiciones. Son fariseos modernos, en el buen sentido de la palabra. No es por aquí tal vez insultarlos a los señores, porque la palabra hoy fariseo, decirle oye, es un fariseo, es un insulto. Entonces estoy hablando en el sentido literal de lo que significa la palabra, ¿sí? Son fariseos modernos.
Ya, ahora vamos a hablar de este personaje. Verán, los judíos mega super ortodoxos, que son una cosa bárbara, ellos se está hablando de que están reconociendo a este nuevo personaje como el Mesías tan esperado. Verán, si ustedes van y le preguntan a un judío o a un musulmán qué piensan ellos de Jesús, muchos de ellos les dirán: verás, Jesús fue un gran profeta, un gran profeta, fue un tipazo, fue un superhombre, pero lastimosamente él pretendió ser hijo de Dios y por eso lo crucificaron. Otros sectores les van a decir que Jesús era hijo de, disculpen la palabra que voy a utilizar una palabra bíblica, hijo de una ramera, ¿sí? Eso también está en el Talmud, si no mal recuerdo. Está en el Talmud que Jesús era hijo de una ramera. Y etcétera, etcétera. Y un montón de blasfemias más, que no voy a decirlas aquí por la sensibilidad de algunas personas que están escuchando este video. Eso es lo que creen ellos. Entonces, en pocas palabras, ellos no aceptan que ya vino el Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías. Y tienen más o menos, tienen la creencia de que cuando se reconstruye el tercer templo de Jerusalén, el Mesías va a venir y se va a sentar ahí toda la cuestión. Ya, pero miren, ahora ha salido a la luz este personaje. No es un muchacho, es un joven. Yo tengo casi su edad. Este señor se cree que tiene alrededor de unos 30 años. Es interesante la edad que tenga 30 años porque en la cultura judía uno es hombre cuando tiene esa edad. Uno alcanza la madurez, por así decirlo, a los 30 años. Y es interesante que este señor tiene 30 años. Él específicamente se llama Yizkiahud ben David, su nombre en hebreo, que traducido vendría a significar más o menos Ezequías, hijo de David. Aunque en realidad ese no es su nombre, es un segundo nombre que se le ha dado. Tiene 30 años. Supuestamente su padre viene del linaje de David y su madre es musulmana. Interesante. Muy interesante. Supuestamente este señor, se sabe toda la Torá prácticamente de memoria. Es un gran maestro. Los que lo han escuchado dicen eso. Y dicen que es el mejor candidato al Mesías. Es lo que se está diciendo. Ahora, muchos también están diciendo que esta noticia es falsa. Que esta noticia es falsa y que en realidad todo esto es falso, esta noticia. Yo no sé, yo no estoy en Israel y se me hace difícil verificar todo esto, si la noticia es verdadera o es falsa. Sea como sea, no importa. Escúchenme bien. Aquí viene lo interesante. El mundo evangélico, porque hay evangélicos que también han sacado videos con muchísimas vistas, casi de 1 millón de vistas en YouTube, hablando de este personaje y están diciendo que es el anticristo. Y aquí, escúchenme bien claro, entra en papel la teología del futurismo, ¿sí? Que ya vamos a analizarla en este momento, ¿ya? Ahora miren, algo más que les quiero leer. Todo listo para construir el tercer templo de Jerusalén. ¿Cuándo salió esta noticia? Salió el 27 de febrero del año 2014. Estamos hablando de hace 7 años atrás. Hace 7 años atrás salió esta noticia. Todo listo para construir el tercer templo de Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice. Miren, el movimiento para la reconstrucción del templo ya se ha dicho en otras oportunidades que terminó con la producción de unas 102 piezas del lugar santo. Siguiendo los preceptos bíblicos, todos los utensilios necesarios están listos, entre ellos el arca del pacto. No es el verdadero arca del pacto, es una que ellos mismos se han hecho, por así decirlo. Los nuevos sacerdotes no saben cuándo pueden empezar a actuar, pero quieren estar listos listos tan pronto como sea posible. Los judíos ultraortodoxos creen, según el Antiguo Testamento, que el Mesías será el único capaz de restaurar el templo, entonces solo tienen que esperar. Por otro lado, otros grupos argumentan que el pueblo judío debe de alguna manera merecer la venida del Mesías, por lo que se están preparando activamente para ello. Sobre esta base, grupos del Instituto del Templo han atraído donaciones de los judíos dispersos por todas las... los judíos son muy ricos, ¿sí? Del mundo para ser capaces de reconstruir el templo. Ministerios cristianos, sionistas, esto también entre los evangélicos aquí, que ellos también quieren que pase esto.
También han colaborado, en particular, el evangelista Benny Hinn, que es evangélico, bueno, que incluso llevó su programa de televisión para hablar de ello. Bueno, solamente el calendario principal del templo, Menorá, fue hecho con más de 40 libras de oro sólido, wow, costando $3 millones. O sea, solamente el calendario del templo valió $3 millones. Imagínense en cuánto vale todo el templo. Ahí hay una fortuna, señores, pero de una fortuna de esas de verdad. Bueno, no, vamos, le dejamos ahí nomás, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Los judíos tienen todo listo para reconstruir el tercer templo de Jerusalén? Sí. ¿Qué están esperando? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué están esperando? Aquí yo mismo lo he dicho, están esperando al famoso Mesías. Y ahora miren, vamos a darle sentido a todo lo que yo acabo de decir. Vamos a ver la profecía del futurismo, ¿ya? Disculparán, el video va a ser un poquito largo, pero vale la pena. En el siglo XVI, estamos hablando de los años 1500 y algo, 1560 por ahí, tuvo lugar la Reforma Protestante, el conflicto de... Bueno, todo eso está en el libro El conflicto de los siglos. Y tuvo tanto éxito la Reforma Protestante que la Iglesia Católica estuvo a punto de desaparecer, o sea, casi fulminan al catolicismo. Fue en esa crisis de la Iglesia Católica en la que aparecieron los jesuitas, los campeones del papado, quienes se encargaron de enseñar que el anticristo no era el papado. Verán, los reformadores comenzaron a decir, el anticristo es el papado, y todos. De hecho, todas las religiones tienen prácticamente su origen en la Reforma Protestante. Y es una pena, ¿no?, que hoy en la actualidad las iglesias protestantes dicen que el anticristo es todo menos el papado. Hace una semana nomás hablaba con un evangélico y yo le dije, ¿usted alguna vez ha escuchado que el papa es el anticristo? Y él me dijo, no. Y estoy hablando de un hombre que tiene como 20 años, incluso hasta es predicador en el mundo evangélico. Imagínense. Bueno, entonces la reforma tuvo un éxito increíble, ha tenido un éxito increíble, ¿no? ¿Qué dijeron? No, el anticristo es todos menos el papa. Y que más bien él ya había venido, el anticristo en el pasado. Esto se lo conoce como preterismo. En las personas de Antíoco Epifanes IV, Pompeyo, Calígula o Nerón. Dijeron, no, el anticristo vino en el pasado, que eso es la teología preterista. Fue Antíoco Epifanes, otros dijeron, no, fue Pompeyo, otros dijeron, no, fue Calígula. Dicen, no, fue Nerón, que fue un sanguinario, bueno, etcétera, etcétera. Ellos también se inventaron otro método para interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis, llamada el futurismo, la cual nosotros vamos a analizar. Es lo que nos interesa porque es la teología que ha ganado más popularidad en el mundo protestante, o lo que alguna vez fue el mundo protestante. En ella se habla del tercer templo de Jerusalén, una profecía que hoy en la actualidad la creen firmemente la mayoría del mundo protestante, una profecía que los jesuitas se encargaron de infiltrar en dichas iglesias y que prepara al mundo cristiano, entre comillas, para el supremo engaño que está por suceder, Satanás haciéndose pasar por Jesús y un reino de 1000 años aquí en la tierra. Señores, es la mamá de los engaños. ¿Y saben qué? Prácticamente el mundo entero se va a comer esta falsa profecía que Satanás está a punto de cumplir o la está cumpliendo. Pongan mucha atención. La cronología del futurismo. Para entender la teología del futurismo tenemos que entender algo sumamente clave. Y es que para ellos el libro de Apocalipsis es cronológico en exactitud, del capítulo 1 al 22, del mismo. Todo sucede en una línea cronológica exacta, o al menos esa es la idea. En otras palabras, el capítulo, primero se cumple el capítulo 1, después el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, y en ese orden se va cumpliendo todo el Apocalipsis. ¿Ya? Facilito, ¿verdad? Cosa de niños, ¿sí? Primero se cumplen las iglesias, después se cumplen los 7 sellos, después se cumplen las 7 trompetas, después se cumplen las 7 copas de iras y así. En realidad no es así. Nosotros, los adventistas, estudiamos e interpretamos de la manera correcta el libro de Apocalipsis, específicamente las profecías, y esto es un quiasmo. De esto yo he hablado mucho y muchos predicadores que también han hablado, ¿no? Que realmente, podríamos decirlo, el libro de Apocalipsis tiene, por así decirlo, su epicentro en el capítulo 12 más o menos. Estamos hablando de que del capítulo 1 al capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 tuvo, por así decirlo, un cumplimiento. Y a su vez, del capítulo 3 al capítulo 22 tiene su
cumplimiento escatológico en el futuro, que a su vez también tiene su relación con el pasado. Bueno, es un poco confuso, pero es más o menos así como nosotros interpretamos la teología del historicismo, que lo vemos en quiasmo, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? En fin, miren, aquí vamos con la cronología del futurismo. Yo lo he dividido en 10 puntos para hacerlo sumamente fácil de entender. Primero, ellos, la teología futurista o la teología evangélica dicen que, bueno, las 7 iglesias ya pasaron. Esa es la era de la iglesia, ¿verdad? Ya ha pasado. Y por ello, ellos se enfocan muchísimo a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, que empieza con los sellos. Ahora, según el entendimiento de ellos, el capítulo 6 de Apocalipsis empieza más o menos con el rapto, el famoso rapto secreto. Sí, pero bueno, vamos a ver el orden más o menos de las cosas, si es que se puede encontrar un orden de lo que ellos dicen. Primero que nada, el falso profeta. Ellos dicen que primero que nada, antes de todo, puede venir un falso profeta. Y están diciendo que este señor que se llama Hizkiyahu ben David puede ser el falso profeta, e incluso el anticristo. Vamos a ver. Porque ellos también dicen que tanto el falso profeta como el anticristo no van a hacer una declaración pública. O sea, van a estar trabajando en escondidas. Y ya cuando se manifieste el anticristo va a ser cuando ya sea mundial, y ahí es cuando sucede el rapto y ellos desaparecen. Más o menos es así. Entonces ellos primero dicen que viene el falso profeta. Y aquí dice, miren, primero aparecerá el falso profeta, quien se encargará de preparar el mundo entero para la aparición del anticristo. Engañará haciendo grandes milagros, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra. Él unificará a todas las religiones del mundo y de igual manera a todas las naciones del mundo en un gobierno mundial. Más o menos es lo que ellos interpretan. Hay otras posiciones que cambian por ahí un poco la variedad de esta interpretación, pero es prácticamente eso. A su vez, él hará posible la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, o es lo que más o menos se cree. Hará poner la marca de la bestia, el cual es un chip que va a venir en la mano derecha o en la frente, a todos los seguidores del anticristo. Y de esa manera dejará todo preparado para el gobierno del anticristo y los 7 años de tribulación. Entonces miren, primero se manifiesta el falso profeta y a su vez él deja prácticamente preparado casi todo para cuando venga el anticristo, ¿sí? Para engañar a la tierra. Des en cuenta. Entonces ellos están diciendo que primero va a venir una persona X que va a trabajar en secreto, públicamente no se sabe, más seguro dicen que trabaja en secreto, e incluso hay sectores evangélicos, predicadores evangélicos que dicen que el anticristo ya podría estar aquí, ya podría estar trabajando, solo que no nos hemos enterado. Es lo que dicen. Des en cuenta cómo es todo esto. Vamos con el tercer templo de Jerusalén. Será el falso profeta el que ayudará a terminar la construcción del tercer templo de Jerusalén, como ya leímos, pero también hay otros que interpretan que realmente será el anticristo quien construya de manera definitiva el tercer templo. Entonces vendrá el anticristo con poderes mágicos o no sabemos cómo, reconstruirá el tercer templo de Jerusalén y ahí pues él dirá, yo soy Cristo, y los judíos van a comer esa mentira. Verán, para el futurismo y para los evangélicos, los judíos tienen un papel aún muy importante en la profecía. Pero bueno, nosotros sabemos que ellos han sido desechados y no tienen ningún, vamos a decirlo así, ¿cuál es la palabra? Ningún protagonismo en la profecía bíblica. Que Satanás los puede utilizar, sí, pero que tengan una profecía relevante, vamos a decirlo así, o buena en la profecía bíblica, no. Realmente los que tienen una relevancia importante en la profecía bíblica son los cristianos, no son los judíos. Ellos ya perdieron su oportunidad. Bueno, el rapto. Este evento es el que anuncia el tiempo de angustia. Ellos dicen también que el tiempo de angustia va a durar 7 años. Todo esto lo voy a explicar al final. En este suceso, millones de personas son llevadas del planeta Tierra de manera mágica, o quién sabe cómo. Simplemente desaparecen incluso frente a la vista de los que quedan. Los que son llevados en este evento son las personas que aceptaron a Cristo de todo el corazón y que confesaron sus pecados y se arrepintieron de igual manera. Muchos niños son llevados ya que ellos son muy inocentes, según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18, según como ellos lo interpretan. Entonces, simplemente van a haber personas que van a desaparecer de la noche a la mañana. Verán, esto
Esto puede llegar a pasar, pero escúcheme, no estoy diciendo que la gente va a desaparecer de verdad, sino que se puede formular un engaño satánico, o usando tecnología, no lo sabemos, para desaparecer cierto número de personas frente a nuestros ojos, personas conocidas o desconocidas, no sabemos. Y de esa manera, pues, hacer alusión, entre comillas, al rapto, o tal vez pase algo más, bueno, no lo sabemos. Pero eso es lo que se cree, estoy hablando de la teología futurista evangélica. El anticristo, ¿qué más sigue? Bueno, sucede el rapto y en el momento en que desaparece las personas buenas, aparece ¿quién? El anticristo. Entonces ellos dicen, los evangélicos, que no van a pasar por tribulación. Como referencia toman la historia de Noé, que Noé no fue destruido, se fue en el arca. Toman la historia de Lot, que también fue sacado de Jerusalén, pero realmente no tienen nada que ver. Cristo dijo, y Pablo también dijo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y bueno, todo esto lo vamos a refutar más adelante. El anticristo, después del rapto, el anticristo hace su manifestación. Engaña al mundo entero, uniendo a todos en un gobierno mundial y una religión mundial dirigida por él mismo. Firma un tratado de paz con los judíos por 7 años y ellos lo aceptan como su Mesías tan esperado, según lo interpretan ellos, 2 de Tesalonicenses 2 y 3. Ya vamos a refutar todo esto. Entonces aparece el anticristo, ya no hay ni un justo aquí en la tierra, engaña a todo el mundo. Claro, como ya se fueron los que sabían la Biblia y los que sabían la verdad, son engañados. ¿Sí? Los 7 años de tribulación. Cuando el anticristo haga su aparición, empezará la tribulación de 7 años, en los cuales se cumplirán los 4 jinetes de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, y las 7 copas de ira en realidad se cumplen después. Pero estos 7 años están divididos en 2 partes, de 3 años y medio. Y bueno, según ellos lo interpretan Daniel 9:27. Ellos dicen que la última semana de las 70 semanas se cumple en el tiempo del fin. Y la verdad eso no tiene sentido. Pero bueno. Los primeros 3 años y medio. En estos primeros 3 años y medio tendrá lugar los 4 jinetes de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas. Los 2 testigos de Apocalipsis 11, los cuales ellos dicen que van a ser 2 personas literales que van a amonestar específicamente allá en Jerusalén al mundo entero. La muerte de los mártires, la pelea espiritual por los mártires que finaliza con la expulsión de Satanás a la tierra para recibir las 7 copas de ira junto con los que no se salvaron. Bueno, eso es lo que ellos dicen que va a suceder. Hay cosas que es hasta difícil entenderlas, pero es lo que ellos dicen. Es de destacar que en la primera etapa de los 3 años y medio, los que no hayan sido arrebatados tienen una segunda oportunidad para arrepentirse, incluso los judíos. Hay judíos que se van a dar cuenta del engaño, se van a arrepentir. Y cuando mueran como mártires, porque en este momento ya nadie es raptado, sino los que se salvan van a morir como mártires en estos 3 años y medio primeros. Cuando muera como mártir la última persona que haya aceptado a Cristo de todo corazón, terminan los primeros 3 años y medio y empezarán los otros 3 años y medio, tomando referencia a la profecía, la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:27. Los 3 años y medio finales. Después que hayan transcurrido los primeros 3 años y medio y mueran todas las personas que hayan aprovechado su segunda oportunidad, empezarán los últimos 3 años y medio finales, en los cuales el anticristo romperá su trato de paz con los judíos, poniendo fin al sacrificio y ofrenda del grano que se estaba haciendo desde su reconstrucción, o sea, del templo. Haciéndoles guerra, ordenará que se haga una imagen de él y la pondrá en el tercer templo para que todo el mundo adore esa imagen. Se dará inicio a las 7 copas de iras, las cuales caerán sobre el anticristo, el falso profeta y Satanás, y a su vez sobre todos los seres humanos que vivan en ese entonces, ya que todos los que estén en ese momento estarán perdidos. O sea, wow, toda una película de ciencia ficción hay aquí. A los 3 años y medio al anticristo se le cae la máscara, por así decirlo, se revela, rompe su trato con los judíos, cesa el sacrificio que se estaba haciendo en el tercer templo para que ya no hagan sacrificios, ya no dejan de hacer sacrificios, ordena que se haga una imagen, cuando nosotros sabemos que la imagen de la bestia es otra historia, ordenan que se haga una imagen literal para que lo adoren. Y bueno, etcétera, 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 etcétera. Toda una ciencia ficción, ¿no? Y aquí, bueno, comienzan a caer las copas de ira y todo eso. El Armagedón.
El Armagedón es el suceso final de los 7 años de tribulación. Cuando los 7 años de tribulación estén por terminar, el anticristo tratará de destruir por completo la nación de Israel. Y siguen empeñados con la nación de Israel aquí. Bueno, reunirá un gran ejército para llevar esto a cabo. Toda esta guerra se desatará en las colinas del valle de Megido. Y cuando el anticristo esté prácticamente saboreando la victoria y los judíos estén bajo una gran presión, pues pareciera que ya están derrotados, es cuando aparece Cristo para liberar a Israel y destruir al anticristo junto al falso profeta y Satanás. Bueno, no entiendo por qué tanta importancia a la nación de Israel, ¿no? Pero supuestamente ya no había justos, pero ahí está, siguen peleándose por Israel. Bueno, el milenio. El milenio se inicia con el retorno de Cristo. Aquí viene lo interesante, escucha. Aquí en la tierra, Él llega con sus ejércitos para ganar la batalla del Armagedón. También vienen los llevados en el rapto y los que murieron en los 3 años y medio. El anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, mientras Satanás es atado por 1000 años en el abismo y restablecerá al pueblo de Israel en su tierra para disfrutar de 1000 años de paz aquí en el planeta Tierra. Ya les voy a explicar todo esto. Después del milenio, Satanás será suelto y engañará a muchos de los que hayan nacido durante los 1000 años. Los juntará y tratarán de atacar a Dios, pero entonces vendrá un juicio final de las naciones y del resto de los humanos, y pagará a cada uno según sus obras, lo que será seguido por una existencia eterna y feliz. Bueno, dicen que durante los 1000 años vamos a poder seguir reproduciéndonos, y muchos de los que hayan nacido en esos 1000 años dicen que van a ser engañados por Satanás y Satanás se los va a jalar. Y porque claro, en los 1000 años Satanás es atado, pero después de los 1000 años se los suelta. Cuando se los suelta engaña a los que han nacido dentro de Jerusalén, no sé cómo, los engaña, se los lleva y ahora van a atacar a la Jerusalén para tomarla y bueno, ahí es cuando se los destruye finalmente. Todo una fantasía. Es el futurismo en realidad. Bueno, esto es la idea del futurismo. Ahora miren, aquí viene lo interesante. Creo que sí entendieron la idea del futurismo. Ahora yo les voy a decir algo. Escúchenme bien. ¿Qué será si es que realmente se levanta alguien como este joven, como este señor? Y se hace pasar como el anticristo. Vamos a imaginar esto. Ya, digamos, no sé si esta noticia sea falsa. Bueno, no importa si es falsa o verdadera. Vamos a tomar esta noticia, entre comillas, como verdadera. Vamos a decir que este joven comienza a tomar cierta relevancia en el mundo judío de verdad. Lo reconocen como el Mesías tan largamente esperado. El mundo protestante lo señala como el falso profeta, el anticristo, más específicamente como el anticristo. Este joven, este señor, firma un trato de paz con los judíos ortodoxos y todos los demás judíos. Comienzan a construir el tercer templo de Jerusalén. Miren, estamos hablando del año 2021. Digamos que todo esto pasa en el año 2000. En el siguiente año, digamos que pasa todo esto. Comienza la reconstrucción y comienzan estos 7 años que dicen ellos. De cierta manera, los evangélicos interpretan que el rapto realmente sucede con las personas que han muerto, no sé, con el coronavirus o con otra catástrofe que se puede dar más adelante. Ellos interpretan que ese es el famoso rapto, o realmente se comienza a escuchar noticias verdaderas o falsas de personas que han desaparecido de manera extraña en diferentes partes del mundo, no lo sabemos. Y después de 7 años de controversias con este señor y de muchas cosas proféticas que suceden en todo ese tiempo, aparece Satanás haciéndose pasar por Cristo, con ángeles de luz y toda la cuestión. Dígame una cosa, ¿el mundo entero no va a creer que realmente ese es Jesús? Si se dan cuenta, Satanás está haciendo sus propias profecías y más que seguro las va a cumplir, como él las ha transcrito. O sea, en otras palabras, Satanás está preparando su venida. Y antes que él se haga pasar por Cristo va a venir a alguien. No sabemos quién. ¿Será este joven? ¿Será alguien más? ¿Será que esta noticia sea falsa? No lo sé.
Pero si viene alguien antes y el mundo evangélico lo etiqueta como el anticristo, cuando venga el verdadero anticristo, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, ellos van a creer que es ¿quién? Que es Jesús. Porque según la teología del futurismo, primero, ¿qué cosa? Viene el falso profeta que prepara el camino para el anticristo, y a su vez este anticristo viene antes de que aparezca el verdadero Mesías. Ahora imagínense, aparece Satanás después de un anticristo falso y proclama un reino de 1000 años de paz aquí en la tierra. ¿Cuántas personas no van a creer esa mentira? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Yo no sé si este joven se va a ganar la relevancia mundial en los siguientes días, o quizás venga alguien más interesante que él. No lo sabemos. Pero sea como sea, no está de más saber cómo trabaja Satanás y entender cuál es la profecía que él ha creado para su aparición, para su posible aparición. Es interesantísimo todo esto. Y es por eso que me animé a hacer este video, para que nosotros podamos entender y podamos quizás vislumbrar lo que podría ser un posible futuro profético de lo que se viene. No en el sentido bíblico, sino en las profecías que ha forjado Satanás. Y para que de esta manera nosotros también estemos preparados y no lleguemos a caer en el engaño. Bueno, vamos a refutar el futurismo porque habrán personas que ya entendieron todo, saben todos los pros y los contras, pero habrán personas que dicen, bueno, a mí me pareció muy plausible la teología jesuita del futurismo. De hecho, yo pensé que las cosas iban a ser así. Bueno, hoy les voy a explicar que no es así. Nosotros, específicamente los adventistas del séptimo día, sabemos que el falso profeta es un nombre más para la bestia que surge de la tierra y utiliza su poder e influencia para que el mundo entero adore a la bestia que sale del mar. Mejor dicho, Estados Unidos ayudará al papado a recuperar su soberanía perdida, y si se llama el falso profeta es por el falso reavivamiento que se despertará en ese entonces en Estados Unidos. Nación alguna vez protestante quien decía defender los principios de Dios. Y todo esto lo podemos ver mejor en el libro Maranata, el Señor viene, la versión de 1976, en la página 188. En otras palabras, el falso profeta es Estados Unidos, ¿sí? El cual dice ser profeta, pero realmente es un falso profeta. Y este falso profeta va a crear un falso reavivamiento. Y en este falso reavivamiento, pues bueno, también se va a hacer de la mano del papado, del espiritismo y bueno, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, ya conocemos el resto de la profecía bíblica. Entonces el falso profeta es Estados Unidos, quédense con eso. No es un personaje literal que va a llegar, no. Es Estados Unidos dándole su soberanía ¿a quién? Al papado, ¿sí? ¿Cuál será el verdadero? Si hay un falso y un verdadero, ¿cuál es el verdadero profeta entonces? El verdadero profeta van a ser los que estén proclamando el mensaje de los 3 ángeles. La hora de su juicio ha llegado. Mientras el falso profeta, Estados Unidos, le va a estar dando ¿qué cosa? El poder mundial al papado. Sí, dicho así bien resumidamente. El tercer templo. Miren, la Biblia y el Espíritu de Profecía nunca afirman ni desmienten una reconstrucción del tercer templo. Más bien tratan siempre de llevar nuestra atención al anticristo y a la obra que tenemos que hacer, y no a la desechada nación de Israel. A su vez, el Ellen G. White dijo que proféticamente ya no tiene relevancia como pueblo o nación escogida por Dios. Y bueno, esto lo podemos ver tanto en el libro de Daniel, en Apocalipsis, en el libro Maranata, el Señor viene, versión 1976, en la página 134, y en el libro Mensajera del Señor, página 488 y 489. Estos libros no están en la aplicación de Ellen G. White, esto lo pueden encontrar en internet. Ya, también lo pueden buscar en el sitio web de Ellen G. White, ahí encontrarán todo esto que habló Ellen G. White acerca de la nación de Israel. Y Ellen G. White, resumidamente, dijo de que la nación de Israel ya no va a cumplir un rol profético en la profecía bíblica, ¿sí? Pero puede cumplir un papel profético en la profecía satánica, como yo les pinté este panorama que ya les expliqué. Entonces, ella no dijo que no, es que la nación de Israel no se va a reedificar. Se puede reedificar políticamente, pero bíblicamente como nación de Dios ya no, pues fue desechada. Sí,
Tampoco dijeron ellos que el tercer templo nunca se iba a reconstruir. Se puede reconstruir el tercer templo, pero ya no sería el templo para Dios, sino para el anticristo. Más bien dicho, la nación de Israel con templo, sin templo, con lo que sea, para los ojos de Dios ya es desechada, ya no sirve. Y eso el Inge de Guay lo sabía. Y vuelvo a insistir, eso no quita que la nación de Israel pueda ser utilizada por Satanás. Ya no va a ser utilizada por Cristo, pero sí puede ser utilizada por Satanás seguramente. Como yo les he pintado este panorama, que pueda que pase, como que pueda que no pase. Simplemente les di una vislumbre, ¿sí? No estoy diciendo que esto va a ser exactamente así. El rapto. Mateo 24, 29 al 32 se describe o aclara realmente esta teoría. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la persecución que va a haber en el tiempo del fin, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, su segunda venida, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará en su segunda venida sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, según la teoría del rapto, es que antes de la tribulación final, que va a durar 7 años, desaparecen los escogidos de Dios de manera mágica, mientras la Biblia dice que van a venir ángeles a llevarnos, y es después de la tribulación. Sí, entonces ahí ya vemos que eso no tiene ningún sentido, lo que dice la teología del futurismo y los evangélicos. Y bueno, una vez que Dios nos lleva, pues nos vamos al cielo por 1000 años. Vuelta, ellos dicen que vamos a desaparecer y después de los 1000 años vamos otra vez, se va a bajar después de los 7 años, baja Jerusalén, cuando en realidad es después de los 1000 años. Pero bueno, eso ya vamos a ver ahorita. Y bueno, eso es todo un error lo que ellos interpretan, ¿sí? Pero aquí, claro, Mateo 24, 29 al 32 es claro. Dios nos lleva y no nos lleva en secreto, sino vienen ángeles a llevarnos en su segunda venida, no antes de la tribulación, como dicen los evangélicos. El anticristo, cuando tuvo, miren, les voy a leer El conflicto de los siglos, versión 1954, página 152. Y miren lo que dice esta cita con respecto a Martín Lutero. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo Martín Lutero: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenando en ella. Es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por las más justas de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Los reformadores, ¿quién decían que era el anticristo? El papado. Y el papado es el que está preparando la venida. ¿Para quién? Para Satanás. No es un personaje X que va a salir de la política o de los judíos o de Estados Unidos o de Rusia o de China. No es un hombre. Es un sistema que está preparando todo para la venida de Satanás, haciéndose pasar por Cristo, y ese es el papado. Y los reformadores, los creadores, los fundadores de todas las iglesias protestantes creían eso, pero lastimosamente sus predecesores se han tragado la doctrina de los jesuitas del papado. Los 7 años, los 3 años y medio primero y los 3 años y medio segundo, finales. Dice, bueno, vamos a leer Daniel 9, 26 al 27. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastación. Por otra semana confirmará el pacto, la última semana, con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, la última semana de las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9, que estamos específicamente en el versículo 27, no está haciendo referencia a la última semana o a los últimos 7 años
de la historia del planeta Tierra, sino está hablando a la última semana, a la última semana del tiempo de gracia, o a los últimos 7 años de tiempo de gracia que le quedaba a la nación de Israel. Jesús, cuando muere a la mitad de la semana, específicamente en el año 31, es cuando pone fin al sacrificio de la ofrenda. ¿Por qué? Porque muere el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se acabó, ya no era necesario el sacrificio de la ofrenda. Murió el verdadero sacrificio que debería haber muerto. Murió el verdadero Cordero. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí es el Imperio Romano, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí es una descripción rápida y breve del Imperio Romano destruyendo la nación de Israel, que eso efectivamente se llevó a cabo en el año 70. ¿Sí? Resumidamente, no vamos a entrar aquí en interpretación de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas, pero esta semana que los evangélicos la botan al futuro y dicen de que son los 7 años de persecución y es el anticristo, no. Realmente es la semana de Cristo, y cualquiera que entiende un poco a la Biblia se dará cuenta de eso, porque cuando hablan de las otras semanas reconocen que eso se cumplió en el pasado, pero dicen no, esta última semana se cumple 2000 años después de lo que se cumplieron las otras 69 semanas. No tiene sentido, sacas un texto fuera de contexto. El Armagedón. Bueno, esto sí es difícil de explicar. Bueno, esto es algo complicado de explicar, pero resumidamente, esto yo lo aclaré bastante cuando hice el año bíblico y cuando hablé del capítulo 16 de Apocalipsis. Allá aclaré un poquito más o menos el significado de lo que posiblemente significa el Armagedón. Pero resumidamente, el Armagedón estaría haciendo una referencia al mundo entero bajo el nuevo orden mundial para hacerle frente a Dios, sea de manera física o espiritual. Verán, teológicamente nadie les puede dar una explicación clarita, y tampoco hay una versión oficial de la Iglesia Adventista con respecto a la Armagedón. Lo que yo en mi gran estudio que hice de toda la Biblia y del libro de Apocalipsis también, llegué a la conclusión de que la palabra Armagedón estaba haciendo una referencia al nuevo orden mundial. ¿Sí? Estaba haciendo una referencia a la coalición del nuevo orden mundial que se va a tratar de enfrentar a Dios, atacando a su pueblo y a su vez tratando de evitar su segunda venida. Es más o menos lo que yo deduje de todo ese estudio y se los resumo aquí rapiditamente. ¿Sí? El milenio. Apocalipsis 26 dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de donde del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos después de la gran tribulación, los que hayamos quedado de todo lo que hayamos pasado, seremos ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces miren, realmente el milenio ¿dónde sucede? Es en el cielo. ¿Sí? Ellen G. de White lo aclara mejor en El conflicto de los siglos. La Biblia también hace vislumbres de eso. Pero el milenio es en el cielo por 1000 años. Ahí se lleva la segunda etapa del juicio, porque la primera etapa la lleva Cristo y sus ángeles. La está llevando ahora Cristo y sus ángeles. La segunda etapa, el segundo juicio, le van a llevar ¿qué cosa? Los salvos, para entender por qué se salvaron unos y por qué se perdieron otros. Y la tercera etapa del juicio y la final es para los que se pierden, y se les demostrará por qué se perdieron y por qué otros se salvaron también. Así no quedará ninguna duda y se sabrá que Dios es justo. Pero por 1000 años vamos a estar ¿dónde? En el cielo. Después de esos 1000 años, aquí viene el punto número 10, después del milenio, lo que sucede después del milenio tiene lugar en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Bueno, ahí desciende la Nueva Jerusalén, resucitan los impíos, se les muestra por qué se perdieron, de igual manera se rebelan, tratan de atacar la santa ciudad, desciende fuego del cielo y a cada uno se le paga según sus obras. Esa es la contraparte de la teología futurista del mundo evangélico y de los jesuitas, resumidamente. Y verán, hermanos,
Vuelvo al punto clave de este video. Repito, ¿será que en algún momento va a aparecer una persona X que va a tomar cierta relevancia importante? Si es que ya no está. Si es que esta noticia no es falsa, es muy interesante lo que está pasando en Israel. ¿Será que esta persona tome cierta relevancia en el mundo judío y comienza a reconstruirse el tercer templo de Jerusalén de una u otra manera? Verán que los israelitas o los judíos han tomado prácticamente posesión de Palestina, o de lo que alguna vez fue la nación de Israel. Entonces no es muy difícil hoy en la actualidad tumbar la mezquita de la roca que hicieron los musulmanes y comenzar a construir el tercer templo de Jerusalén. No es difícil. O que de alguna manera se caiga un terremoto y se derrumbe eso, no sé. Pase una que otra cosa. No es difícil que se comience a construir el tercer templo de Jerusalén. A este señor se lo proclame el Mesías. Más adelante los mismos judíos se rebelen contra él o no sé qué pase. Los descarten de ahí. Y en algún momento llegue Satanás, se haga pasar por Cristo, el mundo evangélico diga, vean, ese sí es Cristo, porque el que vino primero era el anticristo, y todo el mundo se va a creer esa mentira. ¿Puede llegar a pasar esto? No lo sé. Pero vemos que desde la Segunda Guerra Mundial, por parte de las Naciones Unidas y las élites que manejan, y estos psicópatas que manejan el mundo, mejor dicho, hay un gran interés por Israel. ¿Será que ellos están forjando una falsa profecía para engañar al mundo entero? Yo creo que sí, pero bueno. Hay cosas que no podemos afirmar, así también como hay cosas que no podemos desmentir. Sea como sea, mis queridos hermanos, el tema está ahí, está servido. Ténganlo ahí, archívenlo en su memoria. Pónganlo en un cajoncito ahí en su archivera mental y digan, dejemos eso ahí por si algún momento vemos estas locuras manifestándose en el mundo entero. ¿Sí? No perdemos nada. El conocimiento, mejor dicho, nunca está de más, mis queridos hermanos. ¿Sí? Ahí les dejo mi número de WhatsApp para las personas que quieran ser agregadas al WhatsApp, para que reciban los diferentes materiales que se comparten. Escríbanme, a veces me tarda un poquito, pero bueno, por la crisis que llevamos en el mundo entero, pues toca trabajar. Toca trabajar, simple y llanamente toca trabajar. Entonces, eso, disculpará. Cualquier persona que quiera colaborar con el Ministerio de Profecías Bíblicas, muchas gracias. Se les agradecerá de todo corazón, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando todos. Y bueno, ustedes ya saben cómo está la crisis y cómo se va a poner cada día peor, mis queridos hermanos. De igual manera, les pido una oración muy especial. Oren mucho por mí. Estoy en el sueño de tener un puesto de avanzada. Dios mediante me dé el tiempo, los recursos y sobre todo la propiedad indicada para poder hacer este lugar. Les pido que oren específicamente por ese pedido. Mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.